Continuamos en las cuatro esquinas y vamos ya a recibir a nuestra siguiente invitada. Nos encanta promocionar la marca Antequera en todos los sectores, en el sector económico, evidentemente dentro de la pata del turismo, en primer lugar. Pero cuando hablamos de otros sectores relacionados con ámbitos sociales, es algo que también nos encanta, y es el caso de lo que se ha producido tras la reciente designación como presidenta de la Junta Directiva en Andalucía del Consejo Español en Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, que desde hace muy poquitos días es Sara Ríos, antequerana y nuestra responsable municipal de accesibilidad, entre otras áreas. Buenas noches, bienvenida y felicidades. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, tener a un antequerano dentro de un colectivo de ámbito nacional ya es relevante, sea del ámbito que sea, como decimos, pero máxime si se trata de un colectivo que tiene tanto que decir y tanto trabajo que hacer en un ámbito donde parece que el trabajo no acaba nunca, que es el de la accesibilidad, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que para mí, más que nada es un honor y un gran orgullo el que este consejo haya pensado en mí para representar y para dar voz a personas con discapacidad y sobre todo el área de personas con dependencia aquí en el ámbito de Andalucía. Bueno, vamos a explicar un poco cómo ocurre esto, porque el Consejo integra a varios colectivos que llevan mucho tiempo trabajando en la defensa de la discapacidad y de la dependencia, entre ellos uno del que ya venía siendo presidenta, que es Mujeres en Igualdad. ¿Cómo se pasa cómo entró en este colectivo y cómo se ha pasado ocupando el cargo relevante del que hablamos hoy en el Consejo Español? Bueno, yo llevo 2 años, como bien dice, siendo presidenta de la Comisión de Discapacidad de Mujeres en Igualdad a nivel nacional y precisamente antes del COVID, a finales del año pasado, asistimos como ponente a una jornada de discapacidad en Madrid que precisamente eran organizadas por este Consejo. Fui como ponente más que nada para dar voz a la igualdad, a la mujer, al empoderamiento de la mujer, pero sobre todo en el ámbito rural. Bueno, conocí a Íñigo, que es el vicepresidente de este consejo, y la verdad que entablamos una buena relación en base a tanto el ámbito de la discapacidad como la dependencia. Ellos en la parte lleva trabajando muchísimos años por el tema de la discapacidad, centrado más que nada en el síndrome de Down, y empezamos a colaborar juntos. Mujeres en Igualdad asistía también a otros eventos en los que ellos organizaban y bueno, cuando ya empezó el COVID, empecé más que nada, me avisaban ellos siempre de todas las jornadas que había, de todo, no sé, las reuniones a nivel de, más que nada por hacer un poco de colectivo ante las circunstancias en las que nos encontrábamos. Y empezaron a hablarme un poco del... También yo me interesé porque yo quería saber más que nada la función que realizaban ellos a nivel nacional y bueno, me dijeron que se iban a expandir por España y querían otras comunidades autónomas, que tenían pensado más que nada abrir en Andalucía y me lo ofrecieron. La verdad que para mí fue una gran sorpresa, pero una emoción increíble, porque es cierto que yo llevo muchísimos años trabajando por el tema de la discapacidad y el poder representar, porque más que representar es el poder formar parte de un colectivo y de poder formar parte de un grandísimo equipo de trabajo que lleva muchos años trabajando por la discapacidad, creo que es un paso más, ¿no? Siempre es bueno, yo siempre digo que las personas con discapacidad es muy importante que no que se integren, sino que entidades ocupen puestos con personas con discapacidad y creo que esta asociación apuesta muy fuerte por las personas con discapacidad y es una voz muy importante que cuando trabajamos por un colectivo, si esa persona está involucrada totalmente con las personas con discapacidad, creo que puede aportar a las diferentes entidades que colaboran dentro de este consejo. Es como una voz más que a lo mejor ellos no tienen esa perspectiva, ¿no? Desde la que la persona con discapacidad puede aportar. Bueno, eso es algo que precisamente hemos comentado aquí en alguna ocasión. Nadie mejor que alguien discapacitada que lo dice con letras mayúsculas, sí lo soy, aquí lo veis todos y yo voy a todas las reuniones, voy a los plenos, voy a todos y no hay ningún tipo de problema para que represente los intereses
los recursos mayores o menores que pueda existir de cualquier administración y que gestiona el ayuntamiento, pues ahí está Sara representándolo, ya simplemente visibilizándolo, diciendo, pues claro que soy capaz y he hecho mis horas y mi trabajo presencial. Cuando no estemos confinados, evidentemente. Pero es que encima se han fijado en una plataforma de colectivos, como es el Consejo Español, para que siga trabajando en este ámbito. O sea que en ese aspecto creo que es un aval también para los antequeranos. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Porque claro, hemos hablado de muchas cosas, género, igualdad, discapacidad de género, mujeres en igualdad. Hemos hablado de atención temprana, es decir, educación desde que el discapacitado es pequeño. Por la integración, hemos hablado de muchos ámbitos distintos, dependencia. Hay una frente de caballo de batalla importante que es el dilema que además nos da para que podamos comentar, y además nos gustaría mucho conocer un poquito la opinión de la responsable autonómica de este Consejo Español. ¿Los centros de educación especial deben continuar con un aula o X aulas específicas dentro de un centro ordinario suficiente? ¿O al contrario, es decir, segregar a los discapacitados en un aula diferente puede mermar la integración plena de ese discapacitado? Y usted lo ha vivido en sus carnes. O a lo mejor estamos hablando más para discapacidad psíquica, no lo sé. Que no es hay que partir de una base, ¿no? Una de las cosas fundamentales en las que trabaja el Consejo Español de Defensa de la Discapacidad, partimos de la atención temprana, ¿no? Atención temprana, y me hace mucha gracia porque la gente se cree siempre que a lo mejor que son niños con necesidades educativas especiales. No tienen por qué ser necesidades educativas especiales. Cuando tú estás trabajando en un centro de atención temprana, puede ser problema en el habla, que necesiten a lo mejor un logopeda, que no tiene que ser un trastorno específico, ¿no? Sino que en un momento puntual ese niño pues hay que atender una necesidad. Cualquier persona, como bien comentamos, atención temprana, vamos subiendo. ¿Que cubre necesidades educativas especiales en este caso? Pues seguimos trabajando por ello, pero llega un momento en el que llegamos a la dependencia. Cuando hablamos de dependencia, no todas las personas con discapacidad tienen que ser dependientes, pero sí es cierto que cualquier persona que se mueva en la sociedad llegará a un momento en que sea dependiente. Por lo tanto, esto es algo que la gente creo que tiene que ser un poco consecuente con ello, sino los centros de personas dependientes, los centros de día, los centros especializados de asociaciones para personas mayores, no siempre tiene que ser relacionado con un trastorno o una discapacidad, sino al fin y al cabo todos nosotros llegará un momento en que llegamos a ser dependientes. Somos una persona en la que llegará un momento en que cumplamos una cierta edad, en que por una necesidad u otra o una consecuencia u otra necesitaremos ser dependientes. Como bien comenta, el tema de los centros de educación especial. Esto es una guerra que hay continua ahora mismo y bastante complicada, ¿no? Yo creo que es algo muy complicado porque, bueno, desde el Gobierno central quieren cerrar los centros de educación especial, desde el Consejo Nacional de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia apoyamos esos centros de educación especial. Apoyamos esos centros de educación especial porque, y dirán, yo hablo, por ejemplo, desde mi propia voz, ¿no? O sea, yo soy una persona que tiene discapacidad, una discapacidad física, a lo mejor no requiere una discapacidad cognitiva o algún otro tipo de trastorno, pero yo he vivido una educación y yo he sido formada y yo me he formado en un centro ordinario, ¿no? Pero tenemos que ser muy consecuentes cuando hablamos del tema de la discapacidad. Hablar del tema de la discapacidad, siempre cuando hablamos de necesidades educativas especiales y hablamos de educación junto con discapacidad, siempre hay dos palabras claves, ¿no? Que son la integración y la inclusión. Yo siempre digo que inclusión hay que luchar por ella para todo. Integración, toda la persona que nace, ella misma, por desarrollo, se tiene que integrar en una sociedad. Por lo tanto, tú a mí no me tienes que integrar, yo ya estoy integrada en la sociedad. Entonces, esa manera de... Yo creo que más que nada lo que hay que luchar es por una inclusión. ¿Por qué la inclusión? Porque todos tenemos los derechos de poder tener una educación. Entonces, el tema de los centros de educación especial, yo estoy totalmente de acuerdo con los centros de educación especial porque hay trastornos que por mucho que nosotros queramos incluir
a esa persona en el aula ordinaria o en un aula específica de un centro, tenemos que pensar principalmente en esa persona. Las consecuencias que le puede llevar estar en una aula ordinaria, estar en una aula específica. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de autismo es algo como muy general, generalizamos. Y la discapacidad no se puede generalizar. Nunca hay una persona con un tipo de discapacidad igual a otro. Cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene un ritmo de aprendizaje, un ritmo de adaptación al medio, un ritmo de, no sé, pues de habilidades sociales. Y el tema del autismo, pues sí, habrá personas con discapacidad que tengan autismo que se puedan perfectamente incluir en un aula específica o en un aula ordinaria. ¿Por qué? Porque va a depender el grado y de sus competencias que él tenga. Entonces, si hay alumnos y alumnas, niños y niñas con discapacidad que requieren de una formación totalmente individualizada, totalmente específica y totalmente adaptada a él, ¿por qué queremos quitársela? ¿Por qué? Yo siempre digo, jolines, siempre nos atacan a los más vulnerables, siempre vienen en busca de las personas con discapacidad. ¿Pero por qué? Que sí, que es necesario que nos incluyamos, claro que sí, no queremos ser excluyentes, ni queremos ser segregados de ningún aula, de ningún medio en la sociedad, pero también tenemos que ser consecuentes con la vida. O sea que existen unas necesidades que hay que atender, ¿no? Es que hay que cumplir esas necesidades y no todo el mundo tiene las mismas necesidades y no quiere decir que porque tú tengas unos centros de educación especial tú estés segregando, no, es que hay algunas competencias que no se pueden cumplir en una aula ordinaria o que no se pueden cumplir en otro... Vamos a poner el ejemplo de lo que seguro se argumentaría por parte de los que sí defienden la reducción o intentar integrar a todos los alumnos con cualquier discapacidad en una aula ordinaria, por decirlo así. Hemos tenido padres incluso, ¿no?, que han venido aquí a pedirle a reivindicarlo. No, es que si cogen a mi niño, lo sacan del aula X horas al día, los compañeros ya dicen, ¿a este qué le pasa? Siempre lo tratan normal hasta que empezaron a sacarlo de su aula o hasta que el curso siguiente ya tuvo que entrar en un centro de educación especial cuando eso no había ocurrido antes. Y ellos lo argumentan así, consideran que va a fomentar una segregación que les va a marcar para el futuro. ¿Dónde está el punto medio? El punto medio es muy difícil. Pero lo que no se puede es meter a todos en aulas ordinarias y punto, ¿no? Efectivamente, o sea, tú lo que no puedes hacer, el punto medio nunca va a existir en nada, es muy complicado obtener el punto medio, ni obtener el punto medio, ni obtener el total. Pero pues entonces cambiamos la pregunta, ¿por qué no meter a todos los niños con cualquier discapacidad en aulas ordinarias? O en colegios ordinarios que tienen una aula específica X horas. ¿Por qué mantener los colegios de educación especial y no meter por defecto a todos los niños en colegios ordinarios que tienen aulas específicas? Volvemos a lo mismo, volvemos a las habilidades sociales, volvimos a la capacidad de adaptación de esas personas. Probablemente no se desarrollen correctamente. Puede que no, vale. Claro que sí. Es que hay gente que necesita otra educación totalmente, no educación, sino una atención totalmente individualizada para ellos. Que a lo mejor en una aula específica, si hay una docente o dos docentes, a lo mejor no pueden prestar, no es prestar atención, que luego se malinterpretan las palabras, no, pero es muy difícil. Aparte hay niños con, yo lo sé por los niños con autismo, ¿no? Hay grados de autismo muy altos, otros no, otros, por ejemplo, yo conozco a niños con Asperger que están totalmente incluidos en una aula ordinaria, ya no específica, en una aula ordinaria, y ese niño lleva un proceso de aprendizaje normal como sus compañeros, sin ninguna adaptación, por ejemplo. Pero tenemos que entender que hay otros grados de ese mismo tipo de discapacidad que a lo mejor eso no pueden llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué le quitas ese centro que está totalmente especializado con unos docentes, con unos profesionales especializados totalmente en el proceso de aprendizaje de esos alumnos? ¿Por qué? ¿Por qué quieres quitarlo? Si no estamos segregando, al fin y al cabo, yo creo que lo que estamos haciendo es atender a sus propias necesidades. Y luego existe otra de las líneas de trabajo de ese Consejo Español que por algo se llama defensa de la discapacidad y la dependencia, al final defender programas de ayuda o actividades o trabajos en general para fomentar pues la reducción de acceso a recursos en igualdad de condiciones en el caso de los discapacitados o de las personas dependientes, siempre está el dinero y las aportaciones económicas que se puedan realizar desde la Administración. ¿Cómo lo valora usted en la actualidad? Es decir, entiendo que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, queda mucho camino por recorrer en ese sentido.
La verdad que eso, bueno, es muy complicado. Todo tiene un coste, ¿no? Al fin y al cabo. Y el poder... Que es un dilema, ¿eh? Porque usted pertenece a un colectivo que pide siempre más recursos a la administración, sí, y ahora trabaja en la administración también como responsable de accesibilidad, ¿no? Sí. Es una pequeña incongruencia ahí que hay como... Porque claro, tú... O no, o a lo mejor le permite verlo desde los dos ángulos. Eso sí es cierto. Y es más rica la visión, ¿no? Claro, porque yo veo desde lo que es la administración pública y luego de lo que es la otra opción totalmente. Y bueno, ves esa lucha interna que hay de ambos colectivos, al fin y al cabo. Y que sí, que hay que seguir trabajando, por supuesto que sí. Bueno, la pandemia, el confinamiento, hemos tenido aquí muchísimos colectivos, algunos lo habrá seguido usted por la televisión. Mañana, por cierto, le recomiendo no se pierda la entrevista que vamos a tener con el recientemente jubilado gerente de ADIPA, que nos va a contar 41 años del avance de la discapacidad psíquica y física, fundamentalmente psíquica, en la comarca, que se dice pronto, desde aquellos primeros 6 padres que tenían un aula específica, como la que estamos comentando en la parroquia de San Miguel. Y nos han contado cómo se ha vivido desde los diferentes colectivos el tema del confinamiento. Aparte del conflicto bueno, pues en torno a los niños autistas, que sí lo han vivido, lo han pasado realmente mal, y luego encima había pues algunos padres que se quejaban de por qué ese niño sí, por qué no, hay que, entre comillas, etiquetar al niño o no etiquetarlo. Se me ocurre pensar que ahora el trabajo en este periodo, en el periodo del confinamiento, ha puesto de relieve otro tipo de accesibilidad, de líneas de accesibilidad en las que hay que trabajar, ¿no? Que es la accesibilidad a las nuevas tecnologías. Parece que no, pero muchas veces para poder pues mantener actividades, como decía usted, consejos, talleres, formaciones, se hace todo a través de las nuevas tecnologías. Ahí poco puede hacer un ayuntamiento, pero bueno, entiendo que poco más en ese aspecto se puede trabajar. ¿Qué visión o qué valoración hace de cómo se ha podido vivir o cómo ha podido afectar este periodo de tiempo de confinamiento y de pospandemia y desescalada en el sector de la discapacidad? Bueno, o un tema muy amplio, no lo sé. Sí, la verdad que un tema muy amplio, porque a nivel, por ejemplo, de medidas sanitarias, ¿no? Es cierto lo que comentabas de las personas con TEA, de las personas con trastorno de autismo. Precisamente salió una ley en la que una de las fundamentales era que las personas con autismo pudieran salir a la calle con sus medidas, claro está, de mascarilla y tal, más que nada por poder relacionarse con el medio, porque bueno, ellos tienen unas necesidades que les requiere unas pautas, que les requiere un seguimiento diario, que les requiere el tener una movilidad algo como muy pausado y con unas pautas establecidas diarias, ¿no? Entonces, si de repente tú le cambias los esquemas totalmente que ellos tienen de su día a día, las consecuencias no son ni buenas para ellos ni buenas para la familia. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí el Gobierno central, bueno, o la Junta de Andalucía, o más que nada eso fue por parte de la Junta de Andalucía el que se llevó a cabo esa iniciativa, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo muy consecuente, ¿no? Con las personas con discapacidad. Tenemos que ser muy consecuentes con ellos, porque no todo el mundo nos afectan estos cambios de la misma manera, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, esta pandemia de cara a la discapacidad, el tema de la mascarilla, el tema de los guantes, ahora porque los guantes no están tan implantados como antes, ¿no? Antes el guante era siempre con guantes, con mascarilla, el producto desinfectante y tal, pero yo, por ejemplo, a mí me cuesta la misma vida llevar la mascarilla. Yo cuando voy andando por la calle no me puedo poner la mascarilla. Yo ten en cuenta que voy haciendo un ejercicio y un superior esfuerzo al de otros, efectivamente, claro, impresionante, y yo tengo que respirar muchísimo por voz y por boca y nariz, y a mí el que me tapen esta parte, para mí es horrible. Bueno, y las altas temperaturas ya de ahora, imagínate. Entonces, yo también me siento un poco vulnerable ante estas circunstancias. ¿Por qué? Luego, cuando llega a lo mejor a algún establecimiento y que estás con gente, que estás parada y tal, por supuesto que te ponen la mascarilla. Pero yo, como a lo mejor cualquier persona que va en silla de ruedas, que también hace un esfuerzo totalmente superior al que puede hacer cualquier persona, y ante estas circunstancias, pues tenemos que adaptarnos lo máximo posible. Entonces, yo creo que el tema de la discapacidad, pues también se ha tenido que adaptar a las circunstancias en las que vivimos. Después, por ejemplo, en el ámbito educativo, que era como tú muy bien decías, en el ámbito educativo, pues hemos aprendido mucho en este confinamiento.
Hemos aprendido mucho y sobre todo una de las cosas fundamentales que hemos aprendido es a trabajar con las nuevas tecnologías. Y yo creo que al fin y al cabo nos ha venido a todos muy bien, porque hemos sido un poco autodidactas. Ese trabajo autónomo que hemos tenido que desarrollar cada uno a nivel de... Bueno, hay personas que han sido mujeres y hombres pegados a un teléfono, ¿no? Pero el tema de las reuniones a distancia, el tema de los niños, el trabajar con recursos tecnológicos, el tener que, a veces, necesidades de familias que a lo mejor a mí me ha llegado contada, 4 o 5 familias de algunos centros educativos en los que me decían, pues mira, Sara, me llamaba el director y me decía, Sara, no, hay un chico que no tiene tablet o que no tiene... Entonces siempre hablabas con el director hablaba con inspección y ellos eran los que directamente le suministraban ese recurso para que ese niño y esa familia pudiera atender a las necesidades educativas que tienen ante estas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprendido todo. A veces cuando el mundo de la tecnología, yo creo que la sociedad está muy involucrada con el tema de las redes sociales, ¿no? Pero cuando nos sacan de las redes sociales y verdaderamente nos damos cuenta que un recurso tecnológico nos es hábil para nuestro trabajo, a veces te lo planteas y dices, jolines, pues yo sé... El móvil sirve para más que para ver Facebook. Claro, efectivamente. Entonces, claro, y tú empiezas, la tablet, el ordenador, ¿cuántas reuniones hemos tenido mediante un ordenador en este confinamiento? Sabes que lo planteaba también porque al final no se ha puesto sobre la palestra la accesibilidad, ya no solo a las nuevas tecnologías, sino la accesibilidad usando las nuevas tecnologías para los discapacitados, porque yo creo que está muy avanzado. Al contrario que en el presencial, según qué zonas geográficas, en las nuevas tecnologías está la cosa muy avanzada. Lo típico en el móvil, que te pone, oye, pues si quieres ver las cosas con subtítulos, si quieres subir el volumen, si quieres poner las letras más grandes, tal. Y además es algo que he comprobado, de esto que te pasa mucho tiempo al final viendo los típicos cursos o tutoriales o lo que sea, te metes en YouTube. Y yo me enganché por primera vez a blogs de otros países, en donde aparece gente hablando en vídeo, y he descubierto algo que al final te hace pensar un poco en accesibilidad, ¿no? Los subtítulos en diferentes idiomas, que está muy chulo y que al final te enteras de las cosas y ves conferencias pues, de la Asociación de Empresarios, como la hace de aquí, pero de Washington. Eso me encanta, esa experiencia, ¿no? Me ha recordado un poco que al final, afortunadamente, ahí está bien la cosa, ¿no? Vamos a hablar seguiremos hablando de accesibilidad un poco más tarde, nos quedan 2 cuestiones. Una es relativa a su área, al área de educación. Al margen ya de cómo se va a definir la norma, que los que llevan las competencias ya lo dirán cuando llegue el momento, desde el Ayuntamiento sí que se está poniendo toda la carne en el asador, aprovechando que lleva tantos meses los centros cerrados, para pues, evitar cualquier tipo de situación relacionada con la desinfección de los centros, ¿no? Bueno, lo de que los centros han estado cerrados ha sido un poco relativo, porque es cierto que con esta pandemia hemos tenido... A efectos de alumnos, por lo menos, ¿no? Claro, sí, de alumnos sí. Es cierto, bueno, de alumnos, al final con el tema del plan SIGA, que es un plan del que se benefician familias con bajos recursos, en el que bueno, se abastece con una alimentación diaria a los alumnos, comen allí en el centro y tal. Entonces, la Junta estableció que este plan se siguiera llevando a cabo, puesto que estábamos ante unas circunstancias que eran complicadas. Hay varios centros que han estado habilitados, que han facilitado todos esos alimentos a todas las familias 3 veces en semana, y los centros, pues sí, han tenido su desinfección diaria, pero de cara al nuevo curso, todos los años, junto con mi compañera Teresa de urbanismo, nos ponemos en marcha. Y al final de cada curso, los docentes, bueno, más que nada los directores, nos envían todas las necesidades que tienen los centros de cara a un nuevo curso. Entonces siempre son tareas de mantenimiento, a lo mejor de fontanería o tareas de jardinería, pintura. Los centros se quedan todas las aulas pintadas, las fachadas. Hemos pintado varias fachadas de algunos centros que a lo mejor estaban un poco en deterioro. Y bueno, ahora más que nada el tema de la desinfección de los centros, ¿no? Entonces sí es cierto que se están acondicionando ahora mismo todos los centros. No sé si ya hay por lo menos 4 centros que ya están más o menos terminadas casi todas las tareas, pero... Y aún no estamos en agosto, está bien, ¿no? Y estamos en agosto, claro, nos queda el último empujón, como quien dice, para que todas las aulas estén bien acondicionadas, para que todos los centros estén preparados de cara al futuro nuevo curso.
Bueno, y ahora cuando empecemos, al margen ya de cómo será las clases presenciales, no serán esto o lo otro, como decimos, es algo que se tendrá que definir por parte de la administración competente. Lo que sí que está claro es que, sea como sea, la desinfección, los planes de prevención y los sistemas o los procesos que se tengan que activar si se produce cualquier caso, eso va a estar muy seguido por el propio consejo educativo de cada uno de los centros, y el ayuntamiento va a estar presente en todos ellos. Sí, se ha creado como una especie de consejo de COVID, en el que cada centro educativo tiene que establecer mediante el consejo escolar, tienen que establecer a una persona específica, que se supone que es por parte del ayuntamiento. Te comento esto porque es previo, o sea, hace muy poquito que hemos tenido la información. Yo sé que me han llegado ya todos los correos de todos los directores indicando que de cara a que finalice agosto, vamos a empezar a ponernos en marcha con el tema de estas medidas de desinfección, y para nombrar a esa persona que, como tiene que ser un representante del ayuntamiento, vaya, lo más probable es que ese representante pues sea yo, más que nada. A lo mejor pues puedo coger otra persona del ayuntamiento de mi equipo, que lo digo porque si las reuniones son específicas de todos los centros el mismo día, yo a todas las reuniones no puedo asistir el mismo día. Entonces, claro... Pero si son en días diferentes, se compromete o va a hacer lo posible por estar usted personalmente, no delegarlo. Sí, además yo en los consejos escolares este año he intentado, a los que he podido, y que a lo mejor compañeros pues le coincidía con otra actividad o le coincidía con... Yo este año he asistido a muchos consejos escolares, la verdad. Es la mejor forma de tener información de primera mano, sí, de las reivindicaciones de cada comunidad educativa. Pero y aparte, ¿no? a mí me encanta porque tiene un contacto muy íntimo con el centro, y como tú bien dices, es un contacto muy directo en el que ellos te exponen todas las necesidades y todas las cosas que tienen. Yo es cierto que este año he visitado todos los centros. Me quedan cuando ya empezamos con el tema del COVID, me quedaban los centros concertados, empecé por los públicos, los colegios públicos los he visitado todos. He hecho visita a todos los centros educativos, también he visitado algún que otro instituto, y me quedan los de los colegios de las pedanías, bueno, el de Cartaojal sí he estado en varias ocasiones, porque yo me propuse a principio de año, hablé con la técnico de educación y le dije que bueno, que ya habían pasado 6 meses desde la legislatura y del comienzo, y que yo quería conocer todo y cada uno de los centros educativos que tiene Antequera, ¿no? Entonces, ya te digo, me faltan muy poquitos centros por los que pasar. Y la verdad que tengo muchísimo contacto con... A mí me hace gracia porque cuando yo empecé con el tema de la legislatura, decía, bueno, Sara, pero es que educación, hombre, tienes que tener en cuenta que no tiene gran competencia en el ayuntamiento. Yo, si te digo la verdad, en el COVID, para mí ha sido una de las competencias mayores que yo he podido tener. Aparte, me ha gustado mucho porque ha sido muy cercano. He estado continuamente en contacto con los directores, la verdad que han tenido una paciencia brutal ante estas circunstancias. Hemos trabajado mano a mano con ellos bastante bueno, y yo estoy muy satisfecha, la verdad. Bueno, comunicación fluida, ¿no? Entre mucho, los la diferentes sí. estamentos de la propia comunidad educativa en cada centro con el ayuntamiento es una buena señal. Por cierto, ya que ha mencionado públicos y concertados, ¿sí? Andan los padres de los colegios concertados pues un tanto en pie de guerra ahora, ¿no? Por algunas de las decisiones que se están tomando por parte de la administración, del gobierno central en concreto, sobre el futuro de la concertada, que es un tema que podemos estar horas hablando, pero de las ayudas del COVID, que parece que se han dejado un poco al lado a los que no son públicos. Yo no sé si usted quiere opinar algo al respecto. ¿De las ayudas? De la plataforma que se ha creado en Antequera, en la que los padres de la concertada, bueno, pues temen que se pueda haber afectado el futuro de la concertada, y se quejan de que no han llegado ayuda suficiente por parte del gobierno central. Bueno, más que nada, los colegios concertados, los padres saben que por parte del ayuntamiento, creo que es el único ayuntamiento que ofrece una pequeña ayuda a los colegios concertados. Por parte del ayuntamiento de Antequera, el alcalde fue una de las propuestas que hizo, y una propuesta que se está llevando a cabo. Yo, el decantarme por privada, pública, la educación es educación, y al fin y al cabo centros tienen que existir. Me da igual que sea concertada, me da igual que sea pública. Yo creo que ni la pública sin la concertada, ni la concertada sin la pública
puede sobrevivir, como quien dice, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hemos escuchado antes que no se ha parado de trabajar en el área de accesibilidad de forma virtual también durante este periodo de confinamiento y de forma presencial también, porque hace muy poquito tiempo tenemos aquí al presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono que agradecía públicamente al Ayuntamiento una aportación en la que mucho tiene que decir su área, porque es una aportación para actuaciones, reformas en materia de accesibilidad. Pues proyecto ambicioso, porque estamos hablando del área industrial de Antequera, que está en el centro de Andalucía, que es una zona, un enclave neurálgico, una cantidad grande la que hace falta para poder llegar a muchísimos comercios, porque se va a actuar desde dentro de los propios comercios, no solo en la vía pública. ¿En qué consiste esta ayuda y cuánto va a ser? Bueno, esta ayuda principalmente son 200.000 euros, que se dividían 100.000 euros para comercio exclusivo y otros 100.000 euros para accesibilidad comercial dentro del polígono, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me toca, la otra le toca a mi compañera Ana con el tema de la CACE, con el comercio, pero yo es algo que aparte está puesto en marcha ya, porque yo me reuní con Manuel Pedrosa, efectivamente. Me reuní con Manuel Pedrosa y está todo en trámite, ya tenemos firmado todo, ya está todo planteado y creo que vamos a comenzar en septiembre, si no me equivoco mal. Así que yo creo que es una iniciativa bastante buena aquí en Antequera. El polígono es algo que lo necesita, es necesario, porque no solo, siempre volvemos a lo mismo, no solo hay que hacer accesible la ciudad, sino todo el entorno es que el polígono a nivel de comercio es brutal. Impresionante todo el aforo tan grandísimo que tenemos allí y que menos que sea accesible a cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto es un proyecto bonito, un proyecto que en breve nos ponemos en marcha. Bueno, pues pendientes de todas las actuaciones que se realizan en materia de accesibilidad, de familias y de educación, que son las áreas en las que fundamentalmente emplea su tiempo, además de Sanidad y Equidad Sara Ríos, y seguiremos por tanto en contacto porque hay muchísimo trabajo por hacer, siempre decimos que el trabajo es casi infinito y bueno, hoy queríamos tenerla con nosotros para felicitarla personalmente por la designación como responsable en Andalucía del Consejo Español en defensa precisamente de esto, de la discapacidad y de la dependencia. Así que enhorabuena de nuevo y muchas gracias por habernos acompañado esta noche, concejal. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.